Hola, ¿cómo están? Pues aquí estamos de nuevo en otro video. La última vez nos quedamos en que hoy vamos a aplicar el engobe. Habíamos trabajado una taza y bueno, miren, ya quedó así. Y bueno, la verdad a mí sinceramente esto me hubiera gustado mucho más delgado, pero bueno, quedó bien. Lo importante es que no tenemos grietas, no se separó de ninguna parte y bueno, han pasado ya 2 días desde que la hice y ya está en estado de cuero. ¿Se acuerdan que les decía que estado de cuero es que yo la toco y esto ya no se mueve? ¿Ven? En el video pasado le hacíamos así y la pieza como que se movía y ahora ya no, ya está durita. Sin embargo, como pueden ver, aún está fresca, no ha cambiado su color. Todavía tiene este color café intenso y si estuviéramos trabajando con arcilla cerámica todavía estaría de un color gris también intenso. Entonces, bueno, yo aquí tengo ya un engobe que preparé con esta misma arcilla, porque acuérdense que los engobes deben de hacerse con la arcilla que trabajamos la pieza. Esto porque si las arcillas no son compatibles, lo que va a pasar es que se va a agrietar nuestro engobe y se va a dividir de la pieza y se van a hacer como unas grietas y al final se va a terminar cayendo. Entonces, bueno, lo estoy mezclando porque el barrito se fue un poco hacia abajo y este color es un color verde caña que, bueno, lo que hay que tomar en cuenta con los engobes, si son de arcilla terracota o barro, como le llamamos, tenemos el color naranja, porque cuando esto salga del horno va a ser de color naranja, tenemos el color naranja de base. Entonces, ¿qué pasa? Si yo le pongo un verde caña a este naranja, cuando salga del horno va a cambiar un poquito. Entonces, a la hora de hacer mi engobe, tengo que contemplar que la cantidad que yo ponga de pigmento tiene que ganarle, digamos, a este color que ya tiene la arcilla, sin pasarnos, porque algunos pigmentos u óxidos pueden pues tener demasiado fundente o vitrificar de más y generarnos burbujas o algún acabado indeseado en la pieza. Entonces, bueno, ahí a la hora de hacer el engobe podemos más o menos tener una proporción de entre 8, 15, 30% de pigmento, pero conociendo bien el pigmento que estamos utilizando y sobre todo sobre qué arcilla lo estamos poniendo. Si estamos trabajando con una arcilla blanca, bueno, que cuando salga del horno va a ser blanca, pues lo que va a pasar es que nuestro engobe va a tender a irse a los pasteles, ¿no? Porque nosotros le estamos poniendo un color y además tiene de base blanco. Entonces ese engobe se va a ir a un tono más pastel. Entonces si yo lo quiero hacer mucho más intenso, tengo de dos. O una, agrego más pigmento, teniendo en cuenta lo que les comentaba de no pasarnos y de conocer nuestros pigmentos u óxidos. O la otra es cambiarle la fórmula ahí a nuestra pasta, a nuestro engobe y tratar de llevarlo a alta temperatura para que el color sea mucho más intenso. Pero bueno, ahorita estamos en un curso inicial y la temperatura a la que vamos a quemar las piezas aquí en el taller es de 1040 grados. Yo le llamo temperatura media, aunque bueno, en realidad es baja. Pero dentro de las bajas es alta, ¿no? Entonces yo le digo media. Para fines prácticos. Entonces, bueno, ya revolví bien mi engobe, ya está bien unido el color a la arcilla. Estoy trabajando con un pincel fino, pero que ya no le tengo mucho cariño porque van a ver que con el engobe se van a arruinar un poquito sus pinceles. Entonces la idea es sí hacerlo con un pincel de pelo suave para que no nos deje el brochazo, pero que sea un pincel que igual y no quieran tanto ya porque se les va a echar a perder, sobre todo si lo usan como yo para revolver, que eso no está tan bueno, pero la verdad es que cuando yo intento revolver mi engobe con un palito o una espátula, como que no veo muy buen resultado, entonces me acomodo con el pincel. Pero bueno,
no se diga más, yo con esta taza la verdad no quiero pintarla toda, solo quiero pintar una parte, entonces traje esta herramienta. Acuérdense lo que les decía en el video pasado, que toda herramienta es útil en la cerámica y por ejemplo esto es algo de mi cocina que yo reemplacé por otras y me las traje al taller, ¿no? Y la uso justo para marcar círculos en mis piezas. Entonces acá yo voy a ver y voy a marcar un poquito o puedo ayudarme de una herramienta y marcar un círculo. Esto lo hago porque no quiero pintar toda la taza. En esta ocasión creo que quiero respetar el color naranjita que tiene, aunque no la voy a bruñir, que eso es algo que ya vamos a ver en otros videos. El bruñido es un acabado de pulido que se hace con cuarzos, metales, telas en el barro. Y bueno, lo vamos a aprender próximamente. Esta taza no la quiero bruñir porque acabo de hacer una vajilla bruñida y ya me cansé de bruñir. Sin embargo, sí la voy a esmaltar transparente y quiero que quede el naranjita bonito del barro. Y nada más quiero que esta parte tenga engobe. Bueno, ahí más o menos me quedó medio chueco mi círculo, pero después con el pincel lo puedo ir perfeccionando. Ahí está. Y entonces ahora lo que voy a hacer es tomar mi engobe. Ahorita, si la pieza estuviera muy seca, yo lo que haría es con una esponjita, así como hicimos en el video anterior, la meto en el agua, la escurro muy bien y la paso por mi pieza para hidratarla, que el engobe entre muy bien y bueno, también abrir un poquito el poro del barro. Pero en este caso, como tiene una buena humedad, lo voy a aplicar directamente. ¿Y cómo lo voy a aplicar? Yo siempre soy de la idea de que el engobe tiene que ser de 2 a 3 capas para que quede parejo. Entonces, la primera capa la podemos dar en vertical, la segunda en horizontal, o si queremos dar 3, podemos la primera hacerlo redondito, como que lo vamos metiendo, y lo mismo hago cuando esmalto en realidad, porque en el esmaltado, si nosotros hacemos redondito, primero estamos haciendo que la pieza como que chupe todo el barro, ¿no? Con el pincel quedaría todo el engobe o el esmalte. Con el pincel lo que hacemos es obligar a que chupe. Y ya tendríamos una primera capa. Y esta primera capa la vamos a dejar secar un ratito para que nos permita poner la segunda y la tercera. Fíjense cómo ya se empieza a ver el color, pero se ven las pinceladas, entonces necesitamos más capas. Y bueno, mientras tanto, mientras esto seca un poquito, les voy a enseñar una pieza que tiene engobe para que puedan ver los resultados. Un momento. Les voy a enseñar varias para que puedan tener una idea de diferentes acabados. Entonces, bueno, tenemos el vasito que habíamos ocupado en el video anterior para el agua. Este vasito yo lo hice con arcilla cerámica, o sea, la que les cuento que es gris y luego se pone blanca, que hemos estado trabajando con los kits en casa. Y lo que hice fue ponerle un engobe negro a toda la taza. Una vez que el engobe ya estaba seco, empecé con una herramienta como esta a generar todo este dibujo. Y vean, el blanco es obviamente la arcilla que estaba debajo y que bueno, ese es su color, entonces queda este contraste. A esta técnica se le llama esgrafiado. El esgrafiado consiste en rascar o rayar el engobe o la arcilla para que se vea un diseño. Esta es una pieza
que hice con barro, que bruñí y tiene una capa de cera. Luego les voy a enseñar todos estos procesos, miren cómo brilla de bonito. Y tiene aquí esto que me gusta, que hice aquí también, de círculos. Y tiene el engobe, es un engobe medio azulito, que cambia, por lo mismo que les decía del color que ya trae la arcilla. Este era azul, pero miren, cambió un poquito, ¿no? Y también hice este esgrafiado. Y por acá tengo otra, que es la tapa de una tetera, y lo mismo, ¿no? Tiene un montón de engobes, si se puede ver ahí hasta encimados algunos. Y bueno, eso es súper cool porque podemos hacer estas combinaciones y podemos hacer el esgrafiado y además poner otro engobe para hacer otros dibujos. Entonces, bueno, como pueden ver en sí, bueno, estos son solo unos ejemplos. Esto lo pude haber dejado sin esmalte transparente porque obviamente para que brille, esta pieza tiene una segunda quema, tiene esmalte transparente. Lo pude haber dejado mate y también se ve súper bonito. Aquí lo interesante con los engobes es que antes de recibir el esmalte transparente son mucho más claros los colores y se intensifican una vez que va a la segunda quema. Entonces, bueno, vamos a ver cómo va aquí. Ya se ve un poco seco, entonces voy a aplicar la segunda capa. Ahora la voy a aplicar de manera vertical, ¿no? Tomo, a ver si ahí me pueden ver mejor. Y bueno, si está muy cargado mi pincel, lo descargo un poquito. Este barro que estoy ocupando tiene un poquito de piedrita, entonces me va a dejar ahí con el engobe un poco de textura. Si yo hubiera querido, hubiera podido tamizar este barro, se seca, se pasa por una malla, se le quitan todas las piedritas y bueno, queda más puro, ¿no? Y así podemos hacer nuestro engobe y no tener como estas texturas. Pero bueno, ahorita a mí la verdad no me molesta. Y entonces ya apliqué la segunda capa. Y lo voy a dejar secar otra vez un poquito. Acá está. Y mientras tanto les voy a platicar otro poco más acerca de los engobes y sus posibilidades o qué es un engobe realmente. En el taller ha surgido en estos días la duda de un glosario, ¿no? Porque a veces como ceramistas o como aficionados que ya llevamos un ratito en esto, pues hablamos ya con términos creyendo que todos nos van a entender, ¿no? Como engobe, bruñido, pátinas, etcétera. El engobe, si se acuerdan, en el episodio anterior o en el video anterior hablamos de la barbotina. La barbotina es esta arcilla en estado más líquido que tiene una consistencia tipo mayonesa, como viscosa, que nos ayuda a pegar barro con barro. Podríamos decir que un engobe es como una barbotina coloreada. En realidad eso es porque tenemos la arcilla más agua para que sea más líquida y lo que hacemos es colorearla o pigmentarla con pigmentos u óxidos en polvo, ¿no? Estos pigmentos suelen ser industriales, ya los traen los proveedores incluso ya muy pues como fijos, ¿no? Sabemos que el verde caña siempre viene igual, el violeta siempre viene igual y demás. Sin embargo, también hay engobes naturales, tierras naturales con las cuales se puede pigmentar el barro. Muchas veces cuando han ido seguro en carretera han notado que la tierra que está alrededor o las montañas cambia de pigmentación y de repente nos encontramos con unas arcillas muy rojas o de repente vamos a
Zacatecas o otra parte del país y vemos que las arcillas son más rosas, o de repente vamos más para Tlaxcala o a otros rumbos y vemos que las arcillas se vuelven más amarillas. Este tipo de arcillas coloreadas naturalmente por óxidos y minerales propios de la tierra también nos sirven para hacer engobes naturales. Entonces, bueno, no tengan miedo de un día, si van por la carretera, bajarse, tomar arcillas y hacer pruebas. A veces pasa que las metemos al horno y pierden completamente su color y se ponen todas naranjas, igual que todas. Y a veces hay engobes o estas pastas que sí nos sirven como engobes, ¿no? ¿Qué más les puedo platicar? Les voy a enseñar cómo vienen los pigmentos. Miren, este por ejemplo es nuestro azul satín. Estos mismos polvos se utilizan para hacer esmaltes y lo que les quería contar acerca de las barbotinas o los engobes, que son estas barbotinas coloreadas, es que si nosotros secamos en una placa de yeso este engobe, obtendríamos una arcilla, una pasta coloreada que nos podría servir para hacer una pieza. Entonces, una pasta coloreada no es más que una barbotina coloreada en un estado más maleable, ¿no? Moldeable. Sin embargo, ahí también hay que tener cuidado con lo que les decía de las proporciones para que no le metamos mucha pigmentación a nuestra pieza y se vaya a fundir de más o hacer efectos raros en el horno. Pero bueno, básicamente si queremos hacer gises cerámicos, pastas coloreadas, engobes, estamos hablando de barbotinas coloreadas con pigmentos, ¿no? Pigmentos industriales como este o tenemos óxidos como este, que es un óxido de hierro amarillo, con el cual hacemos aquí en el taller un esmalte color caramelo precioso que se va de repente a los rojos y es una maravilla. Pero bueno, también se puede hacer engobes con esto. Y bueno, ya les platiqué un poco y vamos a ver cómo va nuestra pieza. Ya se ve un poco seca, fíjense cómo se ve el engobe. Y voy a pasar a aplicar una tercera capa. Acá yo les estoy diciendo que idealmente vamos a dar 2 o 3 capas, pero realmente ustedes pueden jugar, ir viendo qué tanto engobe necesitan, dependiendo de qué tan coloreado esté. A veces está más líquido. Es más, si nosotros lo hacemos más líquido, lo que podemos lograr es hacer una especie de capas, como cuando utilizamos acuarelas, y quizás podríamos jugar con varios colores, ¿no? Como siempre, y es algo que siempre digo porque de verdad a mí me ha servido mucho, es hacer pruebas. Cuando no hacemos pruebas y nos vamos de una, pueden haber sorpresas. Y la verdad las sorpresas son muy bonitas cuando no es un pedido o una pieza que tienes que entregar mañana, ¿no? Pero bueno, el chiste es ir jugueteando y viendo qué nos funciona y qué no. Entonces, bueno, ahí está. Una tercera capa, la de horizontal. Y bueno, yo aquí la verdad es que todavía podría dar una cuarta capa. No los quiero aburrir, pero sí me gustaría enseñarles cómo hago el esgrafiado para que puedan ver cómo jugamos con los engobes. Lo que estoy haciendo aquí es suavizar un poquito la pieza, como si la estuviera bruñendo con mis dedos para quitar irregularidades. Entonces, bueno, estoy haciendo esto. Y para esgrafiar tendría que dejarlo secar un poco. Entonces lo que voy a hacer para no aburrirlos y no cortarle al video es hacer un esgrafiado sobre la arcilla donde no tengo engobe, y si da tiempo y está seco, entonces esgrafiamos también donde está el engobe. Ok, entonces fíjense bien, le voy a hacer alrededor de todo el círculo unos rayitos como de sol.
Y con esta herramienta a mí me ha servido muy bien para esgrafiar, pero ya saben, como decíamos en el video anterior, podemos esgrafiar con un palillo, podemos esgrafiar con la punta de un plumón, ¿no? Que es como redondita y nos hace una figura. Podemos esgrafiar con la tapa de Colgate, tiene como unos como aritos que cuando lo pasamos por la pieza deja una textura muy interesante. Podemos utilizar cepillos de dientes y pasarle y hacerle una textura. ¿Qué más? ¿Qué se nos ocurre? No sé, cualquier cosa que ustedes tengan, que crean que les pueda dejar como una textura interesante, lo pueden usar. Entonces yo lo que voy a hacer ahora es hacer como una especie de rayitos alrededor. A ver, es que creo que ahí no se ve nada. Lo voy a hacer y les enseño, si no me va a quedar terrible. Entonces voy marcando los rayitos, jalando. Puedo hacerlo varias veces hasta que me quede como a mí me gusta. Incluso el círculo que marqué podría pasarle de nuevo y definirlo mucho más. Aquí con el esgrafiado sí tiene que estar un poquito dura la pieza, digo no tan dura, pero sí dura para que no nos deje rebabas o no se nos mueva mucho y quede como más prolijo el diseño. Entonces ven, a ver si se logra ver ahí está. Ahí están unos rayitos. Ven como todavía podría poner una cuarta capa porque aquí se alcanza a ver el fondo de la pieza. Entonces, bueno, ahí es lo que les digo, que vayan viendo ustedes cuánto tienen que poner, nada más que no sea una capa muy gruesa de engobe porque eso cuando se seca se agrieta y se tiende a despegar. Y bueno, voy haciendo los rayitos. Y nada más voy a hacer adentro un pequeño rayito o algo para que ustedes puedan ver cómo luce, ¿no? Acá voy a hacer un círculo y entonces puedo ir limpiando con mi dedo el exceso para no ir embarrando la pieza. Entonces voy quitando y voy embarrando. No quiero que se me ensucie. Aquí otra vez. Siempre puedo corregir, volver a poner engobe si es necesario, o volver y rascar un poquito más. Entonces no tengan miedo si de entrada no les queda perfecto, pueden siempre volver. Entonces, bueno, yo aquí hice este círculo y así es como se ve. Fíjense cómo está el engobe y el color de la base, ¿no? Que es nuestra arcilla. Ahorita está de color café, pero cuando entre al horno va a contrastar el verde con el naranja y por eso, bueno, yo quería dejárselo porque siento que hace como un buen contraste. Bueno, hasta ahí vamos a dejar este video. Obviamente la voy a seguir trabajando, la voy a seguir esgrafiando, puliendo y el próximo video que haríamos con esta taza sería cuando salga del horno esmaltarla, para que puedan ver cómo se esmalta, cómo aplicar el esmalte y bueno, si no es con esta pieza lo haremos con otra, pero lo importante es que ustedes tengan las bases para esmaltar las piezas que acaban de entrar al horno y que van a recibir y van a estar en sancocho, que es este estado que tiene la pieza cuando sale del horno la primera vez y está lista ya para recibir el esmalte. Entonces, bueno, hasta aquí nos quedamos con los engobes y después vamos a hacer otro tutorial donde vamos a aprender a hacer transferencias cerámicas y con fotocopias y vamos a aprender a bruñir. Hasta luego.